Hola, bienvenidos una vez más. Esto es el After Church de Comunidad Redentor Tenerife, de los pastores César y Sabrina Vázquez. Un programa que nos invita a la reflexión de la palabra como fuente de agua viva. Aquí en este programa hablamos de Jesús. En los controles, Geray el Guanche y Belén Rodríguez con nosotros. Em, Camarógrafo, la camarógrafa, ¿no? multifunción. Multifunción. Em, Estamos, recuerda, en Puerta Canseco número 7, muy cerca de la estación del tranvía Teatro Guimerá. En la conducción del programa, como siempre, mi hermano Mati Coria y este servidor quien les habla, Mauricio Cruz. Vamos a saludar a Mati. Mati, hermano querido, ¿cómo estás? Hermano, ¿cómo estamos? ¿Bien? Buen Sí, día. muy bien, buenos días. Bueno, buen día a todos los que... Buenas tardes, porque van a estar viendo el programa de tarde para los que están viendo este vídeo. No, Eh, este vídeo. Que están viendo este podcast, este programa. Les mandamos un saludo de acá, desde un lugar muy lindo, Mauri. Estamos recorriendo, yo le decía a Velo hace un ratito, estoy conociendo más lugares con el programa que lo que conocí de turista. Así que, Mauri, estamos acá en los Arcos de Tajado, ¿no? Arcos sí, de Tajado. Un lugar imponente, hermoso, que me sorprendió, la verdad, y lo estamos disfrutando. Lo estamos disfrutando acá con los chicos. A pesar de venir solamente a hacer el programa, bendecimos este lugar y lo disfrutamos también. Ahora se nos ocultó un poquito el sol, pero en breve va a salir y va a tener que bajar la exposición, Yero, porque va a ser mucha luz. sí. No, no, el Yero, el guancho está en los controles y él sabe manejar bien sus tareas. Mauri, ¿cómo estás vos? Hermoso este sitio, Mati. Por ahí hay una leyenda que dice que estamos en una tierra árida. Fíjate, estamos en una tierra árida, pero en la tierra árida prevalece la palabra de Dios. Amén. Un arco que dice la leyenda más o menos allí que se genera sobre sedimentos volcánicos hace muchísimos años. Y bueno, esto es un sitio em, que la gente viene pues, a tomarse fotos, a hacer videos. Creo que el ayuntamiento tiene un programa con este arco para protegerlo. Esperemos que así sea, porque la verdad que es un lugar muy lindo. Y bueno, nada, muy contento de, como dijiste tú, Mati, de empezar a conocer estos lugares fantásticos que tiene esta isla, llevando la palabra de Dios. Bueno, Mati, hoy nos reúne, como siempre, todos los martes, un programa sobre el After Church, sobre la prédica del pastor César Vázquez, que estamos en esa serie de visitación, ¿no? Sí, Mauri, visitación, el mensaje de este domingo se llamó Visitación Divina. Ya para ir entrando en materia, Visitación Divina se llamó el mensaje del domingo. Cuando hablamos de visitación, eh, hablamos del encuentro y de la salida, el encuentro de Dios con el hombre, con el humano. Hablamos de esa interacción que quiere tener Dios voluntariamente por su gracia con el humano, una visitación del Padre con sus hijos. Vemos en la historia de las Escrituras cómo en diferentes ocasiones Dios visita al hombre de maneras diferentes, muy pocas veces de manera muy similar o igual. Y algo muy particular es que podemos ver cómo Dios visita a los hombres bajando y subiendo constantemente. Dios asciende, pero Dios también desciende. Wow. Y vemos cómo Dios en el monte Sinaí se le aparece a Moisés, desciende su presencia y está con él. Lo mismo pasa con Jesús. El mismo Jesús asciende a los cielos, Mm. pero Jesús, que es Dios, también vuelve a descender para reencontrarse con los apóstoles. Entonces vemos cómo constantemente sobre las escrituras Dios se encuentra en una posición en la que asciende, pero que también desciende. Y Mm. cuando desciende es cuando se forma un punto de conexión entre Dios y el humano para poder tener la relación esa que Dios quiere tener con nosotros. Una relación que es por su gracia, misericordia y por su voluntad. Nosotros no hay nada que podamos hacer para poder ejercer esta conexión, sino que es por su gracia, Mauri. Y el mensaje del domingo se llamó Visitación Divina. Podemos ver en Génesis capítulo 21 cómo en el nacimiento de Isaac, dice el versículo 1, visitó Jehová a Sara, como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Este hijo era Isaac.
¿Qué podemos ver en este pasaje? Cómo Dios visita a Sara. Aún estando en unas circunstancias adversas, Dios visita a Sara para darle un hijo a una edad que no era muy común y no es muy frecuente tener un hijo. Dios lo visita, pero Dios no visita eh, eh, a una persona que está en las mejores condiciones, sino todo lo contrario. José se encuentra también en la peor situación y cuando Dios lo visita, transforma su vida, transforma el lugar en el que lo rodea, trae la salvación y también trae provisión. Todo eso podemos ver en una misma historia, en la historia de José. Dios lo saca del lugar en el peor de las condiciones, lo pone en un lugar de influencia, en ese lugar de influencia transforma todo el lugar, trae salvación a ese lugar y en ese mismo lugar también trae la provisión para toda la descendencia de José, Wow. para toda la descendencia, donde después va a ir su padre Jacob con sus hermanos, van a ir a Egipto y vamos a poder ver cómo esa descendencia tiene frutos y todos sus hermanos, lo que después serían las tribus siguientes, todos los hermanos de José son fructíferos, el pueblo es fructífero, hasta que llega el punto de que Israel se multiplica en gran manera, se multiplica, era más el pueblo de Israel que el pueblo de Egipto, y entonces el faraón, el siguiente faraón, ya después de José, cuando había fallecido José y sus hermanos, el siguiente faraón que no conocía de José, dice, y algo que a mí me llama mucho la atención, dice el faraón, como ellos están siendo más que nosotros, tenemos que reprimirlos, porque no vaya a ser que el día de mañana se levante guerra y José y el pueblo de Israel se vengan en nuestra contra. Ellos se dieron cuenta de que era más el pueblo de Israel que el pueblo de Egipto. Y el faraón decide oprimirlos. Pero luego, en los versículos siguientes, y es algo que estábamos hablando con el pastor y también lo comentó en el mensaje, dice la palabra que el pueblo de Israel, cuanto más los oprimían, más se No multiplicaban. se multiplica. Mal se multiplicaban. Cuanto más los oprimían, más se multiplicaban y quizás ahora estás pasando una situación de opresión y nosotros también como iglesia estamos viviendo un tiempo de opresión, pero esa opresión es porque en el plano espiritual está ocurriendo algo que nosotros estamos conectados la tierra con el cielo y en ese plano espiritual está sucediendo algo que nos involucra. Mauri, toda situación terrenal tiene una parte espiritual, toda. Todo problema acá en la tierra tiene una connotación espiritual de la que quizás nosotros a veces vemos y a veces no vemos, pero que nos involucra por más que queramos o no queramos. Y bueno, el pastor comenzaba un poco el mensaje contando sobre este versículo y hablaba sobre la salvación y sobre la provisión de este lugar. Y a mí, mejor ejemplo que el de José, me pareció increíble, porque en el lugar donde Dios lo puso, Él trajo la salvación, provisión y transformación en un mismo lugar. Sí. Y Mauri, podemos ver cómo cuando Dios nos visita, como lo visitó a Jacob, como la visitó a Sara, como lo visitó a Abraham, eh, cuando Dios te visita, hay transformación. Si Dios te visita, hay transformación. Si Dios te visita, hay salvación. Y si Dios te visita, hay provisión, pero no una provisión, como orábamos recién, una provisión que se busca. No es una provisión que se busca, sino una provisión que se da por consecuencia de la obediencia. Esto no es que 2 más 2 es 4 para Dios. Dios hace como quiere, cuando quiere y porque Él quiere. Y a nosotros nos queda obedecer. Hermoso, Mati, así es. Justamente es el libro sagrado, Mati, quien nos explica cómo se dan las diferentes manifestaciones del Espíritu Santo. Eh, Pablo le escribe a los romanos y dice que la fe proviene del oír y el oír de la palabra. Qué interesante ya como ando Jesús en pleno ministerio, eh, manifestando el poder de Dios, es llevado por el Espíritu Santo eh, a Nazaret, la sinagoga de Nazaret, ciudad por lo que no lo quería, que lo rechazaba, justamente por ese prejuicio de ser el hijo del carpintero. Y un día de reposo, como era de costumbre, dice la palabra, que Jesús lee las escrituras. Es interesante aquí siempre
cómo el verbo, que es Dios, encarnado en Jesús, eh, tiene que leer la palabra, cuando Él es la palabra. Entonces, lo que siempre hemos dicho, invertir tiempo en el conocimiento de Dios, invertir tiempo en la palabra de Dios, porque no podemos conocer, adorar a un Dios que no conocemos. Y en la medida del conocimiento, la que siempre hablamos, pues en la medida en que yo conozco la palabra de Dios, que tiene que ser una lectura todos los días, porque cada hoja leída de la Biblia es un golpe a la ignorancia. Mm. Y esto es un punto de reflexión en el ser humano. Em, Cada día que nos zambullimos, como decía el apóstol Daniel Cataño, ¿te recuerdas, Mati? Zambullirse en la palabra, pues en ese momento nuestro corazón, nuestra vida necesariamente es transformada. Nunca vamos a ser los Mm. mismos y nos vamos a ir enamorando de la palabra de Dios. Em, Es que, como comentaba el pastor en uno de los puntos, esto que vos nombrabas, justo Mauri, viene como antesala perfecto para el punto este que el pastor nombraba, que decía que Dios visita gente de pacto. ¿Y cómo va a visitar a gente de pacto si la gente no conoce el pacto? ya, Entonces, si nosotros conocemos el pacto, vamos a ser gente de pacto. ¿Y qué es conocer el pacto? Es estar en continuo aprendizaje y comunión con la palabra, continuamente, 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 porque Dios va a visitar a gente que tenga un pacto con Él, a gente que esté entregada al llamado. Dios visitó a Abraham, no a Abraham, a Sara, no a Sarai. Eh, y Dios visita a Saulo para convertirlo en Pablo y que sea una transformación de las más increíbles de que podemos ver en la historia de la Biblia, como Pablo escribe la mayor parte de todo el Nuevo Testamento. Dios visita a gente y a personas que esté en un pacto continuo con Él. El pacto no es de hoy para la semana que viene, el pacto es eterno. Cuando nosotros decidimos entregar nuestra vida a Cristo, se sella el pacto. Hay un sello del pacto de nosotros con el Espíritu Santo, donde el Espíritu Santo, somos llenos del Espíritu Santo y ese pacto se entrelaza con nuestra vida, entonces ya no vivimos diferente. mm, Ya nosotros somos transformados y vivimos en pos de un plan divino, como hablaba el mensaje, visitación divina. La visitación divina viene para aportar a un plan divino, para hacernos a nosotros parte de algo más grande de lo que nosotros podemos llegar a pensar, que no es para nosotros solamente, sino que viene desde nuestras generaciones anteriores, pero también para la siguiente, viene para nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos y los hijos, hasta que Cristo regrese. Ese es el pacto, es la unión entre nosotros y creer en que Jesús va a volver, Mauri. Y, y podemos ver que Dios no quiere visitar al que fuiste, sino al que sos ahora, al que Dios habló de lo que sos ahora, esa persona que Dios te dijo que vos sos. Dios no quiere transformar tu pasado, sino visitar tu presente y formarse en tu vida para el futuro. Es esto que hablábamos recién, un pacto, una unión que sea eterna, que no termine en una semana o en un culto o en un solo mensaje, sino que sea una unión entrelazada para la eternidad. Desde que nosotros conocemos al Señor, que nos entregamos a Él, lo recibimos en nuestro corazón hasta que el día que el Señor nos venga a buscar y se termine nuestra vida, pero que siga y que nosotros impulsemos nuestras generaciones a que este pacto continúe, el pacto de la unión con Jesucristo. sí, así es. Te decía que cuando Jesús estaba en la sinagoga, abre el libro eh, y justamente lee el libro de Isaías, donde dice, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para. Y ahí viene lo que es la manifestación de Dios en la visitación, lo que hace Dios en, en nuestra casa, en el ser humano. Dar buenas nuevas, sanar a los quebrantados de corazón, dar libertad a los cautivos, visitar a los ciegos, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que tú decías, una transformación. Esa visitación de Dios siempre, Mati, va a venir precedida de un clamor, de un Mm. clamor. Es decir, David, podemos ver que David en el Salmo decía,
el Salmo 80:14, David también hizo una declaración y decía, oh Dios de los ejércitos, vuelve ahora, mira desde el cielo y considera y visita esta viña. Eh, sí, hay en esto de que hablábamos en esta serie de la visitación, porque Jesús de alguna forma es rechazado, y todo lo que habíamos hablado de... recordaba el programa pasado cuando decíamos que nadie puede alegar a su favor nuestra propia torpeza. Albert Einstein decía algo muy similar. Decía dos cosas impresionantes. Hace mucho tiempo lo leía y decía, hay dos cosas infinitas en el mundo. El universo y la estupidez humana. Pero concluye y dice, de la primera tengo dudas. Bueno, se equivocó porque realmente se demostró que el universo no es infinito, es finito, pero de la última ciertamente lo acertó, o sea, tal cual lo acertó. Eh, hay una ignorancia, esa ignorancia espiritual del ser humano, esa rebeldía, es voluntaria, pero también eh, se produce justamente por esto, ¿no? Por falta de enseñanza bíblica, por falta de formación espiritual. Y, y eso es lo que vemos en la gente, ¿no? La gente necesita conocer la verdad, Cristo necesita ser enseñado, porque está revelado. La palabra de Dios, Dios se revela en la palabra y tiene que ser enseñado. Eh, Fíjate que Hebreos 10 dice, eh, el que peca obstinadamente, ya no hay sacrificio para sus pecados. La visitación sucede por absoluta gracia y misericordia de Dios, pero siempre es procedida del clamor y la búsqueda. La medida que decíamos, pues que Dios nos va a visitar nuestra casa, va a visitar nuestro trabajo, nuestra familia, eh, todo lo que inmiscuye al ser humano, siempre va a estar precedida de ese clamor, de esa búsqueda. En la medida en que somos intencionales, pues Dios definitivamente sabe, nos va a buscar y Él sabe lo que necesitamos, ¿no? Sí, y a veces conocemos a un Cristo intelectual, más no revelado, como dice el pastor. Como siempre lo hemos reseñado en las prédicas del pastor César. Así es, Max. Qué hermoso. Eh, bueno, y fíjate que como tú decías, cada vez que Dios nos visita, eh, donde hay, donde hay infertilidad, Dios viene a generar el nacimiento. Sí. Donde está la opresión, Jesús viene a liberar. eh, Donde hay enfermedad, viene a sanar, porque ese es el Dios, el creador. Eh, Nada podemos hacer sin Él. Mm, mm. Sí, Mauri, nada podemos hacer sin Él y también tenemos que entender los tiempos de lo que hace Él y cuándo lo hace Él. Para todo hay un tiempo. El tiempo te madura. El tiempo no es algo malo. El tiempo viene para madurarte y para que esa semilla que fue plantada pueda crecer antes de dar frutos. Eh, y no es cuando nosotros queremos, sino cuando Dios quiere. El Salmo 1 dice, Dios conoce el camino de los justos. ¿Qué significa que conozca el camino de los justos? Que conoce el camino del que sabe esperar, que conoce el camino del que está haciendo las cosas bien, del que se está esforzando por el propósito, que conoce el camino de esa persona que está en la maceta esperando que llegue su momento, que llegue el momento en el que Dios diga que es el momento de hacer tal cosa y esa persona se ponga activada en el propósito. El tiempo es una oportunidad. El tiempo es una oportunidad para que el justo pueda procesarse, como hablábamos hace un tiempo atrás, que pueda procesarse ¿cómo se llama la uva? No, la aceituna. La Mira, aceituna. tengo a mi ayudante que está siendo parte del podcast, que pueda machacarse como la aceituna para que pueda alargar el aceite, Mauri. El tiempo sirve de oportunidad, es una oportunidad perfecta para que nosotros podamos crecer antes de dar los frutos. ¿Y de qué es una oportunidad? No solamente de procesarte y de transformarte, sino de quitar también de tu vida lo que está ocupando un lugar que no corresponde en este momento. Para hacerle lugar a lo que dice
Juan capítulo 7 dice, correrán en tu interior ríos de agua viva. De ese es el lugar donde Dios quiere que esperemos. El lugar donde tenemos que esperar para que dentro de nosotros corran ríos de agua viva. Mm. Y que una vez que corren ríos de agua viva, nosotros ya vivimos por Dios y para Dios. Vivimos para Cristo. Ya no vivimos nosotros, sino Él vive en nosotros, mami. Sí, el tema del tiempo, bueno, conociendo la palabra y lo que llamamos el cronos y el kairos de Dios. O sea, nosotros, el ser humano, cae en los dos lugares más incómodos, ¿no? Eh, la postergación, que es uno de los lugares predilectos del enemigo. El ser humano empieza a creer que debe dejar para mañana lo que pueda hacer hoy, La procrastinación. ¿sí? Pero también el desespero, Mm. ir desesperadamente cuando Dios tiene un tiempo, cuando las cosas de Dios, Dios tiene un plan, está todo equilibrado, Sí. eh, y esperar. Sé que esperar no es fácil, pero confiar en Dios, saber que Dios lo va a hacer, es fundamental. Y que todos tenemos en ese proceso, tenemos un entrenamiento por Dios, porque si Dios de las grandes cosas que va a hacer con el ser humano es forjar el carácter, y eso requiere un tiempo. Dios en ese entrenamiento del tiempo va enseñándole al hombre y dándole a probar, como dice el pastor César, Mm. siempre dar a probar pequeñas cosas para, para saber que lo que Él quiere, que es lo más grande que le va a dar al ser humano, pues eh, va a llegar a producirse en el momento, en el tiempo adecuado. Sí, Maureen. Estamos parados en la brecha nosotros. Estamos parados en la brecha. Dabar, un concepto hebreo que significa el plan de Dios, la mente de Dios y el propósito de Dios. Dios está corrigiendo el curso de nuestra historia, nos compartía el pastor César. Dios está corrigiendo lo que está desviado, Dios está alineando, Dios está sincronizando. Y ese es el plan divino de Dios. Eh, Esto no tiene que ver con, como hablábamos hace un ratito, del hoy solamente, sino de en generaciones. Es Mm. un plan mucho más grande que abarca nuestras generaciones. Em, y nosotros que estamos parados en la brecha, este es el momento más importante. Dios dijo que este es el mejor tiempo, que lo mejor era ahora. Dios dijo que hoy, que lo mejor es ahora. Y hoy llega la visitación para nuestras vidas. No llega mañana ni pasado, sino que llega hoy. Llega la visitación a nuestras vidas cuando vos y cuando yo la esperemos. Cuando nosotros estemos esperando la visitación. Cuando no endurezcamos nuestro corazón, en ese momento va a llegar la visitación para cambiar la noche en día y la oscuridad en luz. Dios lo puede hacer en cualquier momento, lo puede hacer tanto de noche como lo puede hacer de día, pero independientemente de qué día sea, va a ser un día común y va a ser un día para traer luz. Dios va a alumbrar con la luz la oscuridad. Ese es el fin de la palabra. Él va a traer la luz para corromper a la oscuridad. Y ese es nuestro sentido de este año, estar parados en la brecha, atentos a la visitación de Dios, porque Dios dijo que lo mejor era ahora para nosotros Sí. y para la comunidad. Entonces nosotros tenemos que esperar la visitación de Dios, esperarla y esperarla y esperarla, porque la visitación está. Él quiere entrar en nuestro corazón y transformar nuestras vidas. Ahora decíamos que viene esa visitación, viene precedida por un clamor, pero también es en eso, un día común, es el de repente de Dios. Mm. Eh, y así hay muchos pasajes bíblicos que lo confirman. Por ejemplo, en Juan 5, donde habla ese pasaje que todos conocemos, el paralítico de Betesda, dice que el Señor se le aparece y fue un tiempo de visitación, porque este hombre llevaba 38 años ahí postrado esperando sanidad y Sí, tiene un tiempo de visitación. Viene Jesús, se para frente a él y en un instante le dice, dice la Biblia que lo sanó. Toma tu lecho y anda.
De manera que esos son los de repente de Dios. Mm. eh, y que Dios nos sorprende. Si hay algo que es fantástico y que hemos aprendido durante todo este tiempo, cada vez que eh, nos metemos dentro del conocimiento de la palabra, nos vamos a dar cuenta, algo que yo decía el podcast pasado, que el Evangelio, y es un concepto muy personal, ¿no? Pero mm, el Evangelio es contraintuitivo a la mente humana. ¿Por qué digo esto? Porque siempre Dios hace las cosas diferentes a lo que el hombre espera. Sí, Entonces, bueno, esto es maravilloso. Esto es lo que enamora, porque Dios sabe lo que va a hacer en el momento adecuado y, y nos va a sorprender. Siempre nos va a sorprender, porque Dios es un Dios de oportunidades. Eh, Así que anhelamos no solo para nosotros, para todas las personas que nos están escuchando, que el tiempo de visitación llegue a tu hogar, llegue a tu vida, llegue a tu casa, independientemente de lo que estés pasando. Dios sabe lo que tú necesitas y Él va a transformar y reestructurar tu vida, tu camino. Mati, perfecto, Mauri. ¿algo más? Nada más. Por hoy no. Tenemos, la serie continúa igual. Sí, la La serie serie continúa. continúa. Si alguno no vio el programa anterior, lo tienen subido en YouTube, en Spotify también. Pueden ver el mensaje directamente de nuestro pastor por YouTube. Hoy continuamos con esta serie, pero continúa la semana que viene. Así que estén muy atentos porque esto sigue. La visitación de Dios está. La visitación de Dios es un hecho y es continua. Así es, amén. Mati, las redes sociales, los cultos. Bueno, Mauri, tenemos Comunidad Redentor TNF OC, nuestra página de Instagram, Jóvenes Redentor TNF, nuestra página de Instagram de los jóvenes, y tenemos cultos los días miércoles a las 20 horas, pero a partir de este miércoles, Mauri, van a ser a las 19 horas, va a ser Sí, un rato más temprano. Después tenemos nuestro día de culto día domingo, dos servicios, uno a las 10 y 30 horas y el otro a las 11 y 45 de la mañana. ¿Sí? Tenemos dos servicios los días domingos. Después reuniones de kids los viernes a las 17:30 horas en Puerta Canseco 7 y un ratito más tarde a las 20 horas reunión de jóvenes, Ministerio de Jóvenes que hace poquito volvió del Campa con los jóvenes de Gran Canaria. Estamos pasando un tiempo increíble, los jóvenes de Gran Canaria nos pasaron un video, si bien no me equivoco ayer o antes de ayer, que estaban saltando, le tomaron el altar al pastor Gustavo. eh, Tomaron la iglesia, hermano. Tomaron la han iglesia, estaban transformado. revoleando la silla para todos lados, los jóvenes. Qué bueno. Y bueno, y eso nos llena de gozo, hermano, nos llena de gozo. Estamos unidos. Comunidad Rentor es una iglesia unida, unida en amor. Así que bueno, y los jóvenes a las 20 horas los días viernes. Puerta Canseco número 7. Un lugar para todos, Un Mauri. lugar para todos donde, recuerda, compartimos el pan de vida. Nos vemos el próximo martes. Hablamos de Jesús. Chao. Adiós.